Bueno, hoy les voy a hablar un poco sobre el origen de la monogamia y su vínculo con la economía, que es muy interesante. Y para eso voy a hablar un poco de historia y de genética. Entonces, como decía Darwin, el ser humano es un primate más. No es que sea muy distinto a los primates. Y como decía Matt Ridley, que es un autor de un libro que me estoy leyendo que se llama Genome, él decía que está comprobado científicamente que el 98% de los genes que tiene el ser humano los tiene también, lo compartimos pues con los chimpancés, que es supremamente curioso. Es decir, tenemos aproximadamente 13 cromosomas idénticos con los chimpancés, que es una locura, ¿no? Porque no tenemos ninguna semejanza con ningún otro animal, solamente a ese nivel con los chimpancés. Tenemos 4 extremidades, 2 ojos, 2 orejas, el mismo sistema inmunológico, compartimos los mismos 32 dientes, etcétera. Hay muchos parecidos, al menos genéticamente y no tanto físicamente, pero genéticamente es muy notorio. Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos que también vale la pena decir que nosotros nos caracterizamos evolutivamente por tener un gran cerebro, ¿no? Que básicamente es lo que nos permitió evolucionar al nivel en el que estamos hoy en día. Pero no siempre fue así, ¿no? En el proceso de la evolución hubo una época en la que nosotros vivíamos entre tribus y clanes. Y la poligamia, es decir, tener sexo o reproducirse con cualquier persona, era absolutamente normal porque vivíamos, o sea, a nadie le importaba, no había valor de tener un hijo o no, o sea, era incomprobable si el hijo era tuyo o de quien sea. Vivíamos más bien en tribus y comunidades. Y por ejemplo, si una mujer quedaba embarazada, pues ella no necesitaba ningún marido porque para eso tenía a su papá y su hermano y el hijo quedaba ahí. Entonces no era tan relevante eh, el tema de la monogamia, etcétera, porque la monogamia vino básicamente con la agricultura, con la economía, pues. Precisamente porque al hombre sí le interesaba saber a quién le iba a dejar la herencia, ¿no? O sea, ahí sí le interesó saber quién era su hijo, pero anteriormente no. Entonces, en ese proceso de evolución llegó una cosa muy interesante y es que como el hombre generalmente era el que cazaba y generalmente los hombres morían jóvenes, precisamente por eso, porque les tocaba cazar, entonces estaban arriesgando su vida, digamos, más continuamente que una mujer. Eh, pues bueno, llegó el momento en el que él se la pasaba cazando y después volvía, digamos, a su comunidad donde estaba eh, la hermana o su papá, etcétera. Volvía a su clan, a su tribu. Llegó un momento en el que en una de esas idas y venidas, la mujer, que se quedaba generalmente con sus hijos, sí, con sus crías, por decirlo así en términos evolutivos, ella se inventó la cosa más importante que ha tenido la historia de la humanidad. La mujer se inventó la agricultura. En esa espera, mientras el hombre iba a cazar, ella no solo se quedaba cuidando a sus hijos, sino que empezó a buscar comida también y a tratar de sobrevivir, porque ella sabía que en cualquier momento puede que su familia no volviera, los hombres de su familia no volvieran. Entonces ella empezó a recolectar frutos secos, vegetales, etcétera. Y ahí el hombre empezó a valorar la función de la mujer en ese sentido. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay comida en la casa, uno no va a buscarla afuera. Y eso fue lo que pasó. Como ella ofrecía, ella compartía todo lo que recolectaba mientras ellos estaban cazando, llegó el día en que no era tan importante ir a cazar siempre y cuando hubiera comida de frutas, verduras, frutos secos, etcétera. No había necesidad de ir a cazar y de ir a arriesgar su vida. Por lo cual la mujer le compartía al hombre. El hombre, a su vez, cuando le tocaba cazar, compartía la carne y las proteínas con la mujer, que podía ser su hermana, no necesariamente su mujer, pero lo compartía. En ese entonces, esa forma de compartir trajo pues la agricultura y el tema de la monogamia. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a valorar
esa función de la mujer. Ahora sí le interesaba tener una mujer así y tener unos hijos. Porque, digamos, había un vínculo entre compartir comida, compartir auxilio. Entonces, entre ella fuera más buena recolectando cosas, aumentaba su valor en términos de evolutivo. Es decir, si ella recolecta tanta comida, yo no tengo que cazar tanto. Entonces yo la prefiero a ella. Yo prefiero estar con ella. No era importante estar con varias viejas, sino con una sola, precisamente para sobrevivir. Y lo mismo pasaba con ella. Ella ya no le interesaba estar con cualquier man, porque le importaba más bien el hombre que pudiera traerle carne, proteína, en caso de que ella no pudiera recolectar. Entonces ahí empezó el valor y el contrato más importante y la colaboración económica más importante entre los sexos de todas las especies en la historia de la humanidad. Así empezó. La esposa o la mujer daba, sí, porque esposa no había, digamos, un contrato social como el matrimonio, daba el alimento, verduras, vegetales, frutos secos, los recolectaba y el hombre daba la proteína, que era la carne. Así empezó la colaboración entre ambos sexos y así empezó, digamos, el valor de la monogamia. Muy interesante la verdad.